Y fíjense, 712 nos habla de las personas, básicamente es del recurso humano, ¿sale? Y nos dice que según corresponda, ¿sí? Debemos incluir personas, y nos dice en el inciso A, personal empleado por la organización, o sea, personas que contratamos o que contrata la escuela, ¿no? Ya sea a través de un sindicato, ya sea a través de manera personal, etcétera. Inciso B, voluntarios y practicantes, ¿sale? Esto es un tema pues, muy común en cualquier organización, de echar mano de los servicios sociales o practicantes o estudiantes que nos apoyan con ciertas actividades administrativas o ciertas actividades de investigación o ciertas actividades que se pueden ir desarrollando, ¿sale? Inciso C, personal de proveedores externos. Por ejemplo, ¿qué necesitamos a veces del personal de proveedores externos? Algo común que pasa en las instituciones educativas, no estoy seguro que esto sea así, pero a veces el personal de limpieza o el personal de vigilancia o el personal, por ejemplo, de mantenimiento específico, pues normalmente es dotado por un proveedor externo, ¿sale? En algunas ocasiones, por ejemplo, algunas instituciones educativas optan por también subcontratar personal para que lleve a cabo ciertas actividades, por ejemplo, de desarrollo personal o para desarrollo profesional de los docentes, del personal administrativo, etcétera, ¿no? Capacitadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya empezamos a ver qué aspectos de personas necesitamos. Ahora, el siguiente requisito sí es un requisito que no está del todo peleado con lo que marca ISO 9001. Y nos dice precisamente que debemos de proporcionar, o sea, determinar, ya determinamos qué personas necesitamos, ahora necesitamos proporcionarlo, ¿sí? O sea, si necesitamos tantos docentes para poder cumplir con nuestros programas educativos, con nuestros cursos que vamos a llevar en este ciclo escolar, entonces debemos de proporcionarlos. Si necesitamos tantas personas para llevar el tema de control escolar, necesitamos proveer, ¿sale? Entonces, son puntos importantes que están bien vinculados con lo que ya ustedes vienen trabajando normalmente. Determinar e implementar este punto, estos dos puntos son los que sí no están ligados con 9001, pero estoy casi seguro que sí lo tienen. Determinar, implementar y publicar los criterios de reclutamiento o selección que estarán disponibles para las partes interesadas relevantes, ¿sale? Este tema sí es importante y, por ejemplo, comúnmente las organizaciones o las instituciones públicas, las escuelas públicas, utilizan diferentes medios para poner o para publicar estos temas, ¿no? Cuando tienen las necesidades de reclutar o de seleccionar algún docente, bueno, estas tienen que estar, por ejemplo, en pizarrones de avisos, en la misma página web, no en la intranet, en la página web, porque debe estar disponible para las partes interesadas pertinentes. Por ejemplo, una parte interesada pertinente podría ser una persona, un docente que probablemente no esté dentro de la plantilla o que tenga número de personal de la institución, pero que sí desea ingresar, entonces pues debería tener disponible estos criterios para tratar de cubrir los requisitos y tratar de ingresar a dar, a poder ocupar una plaza administrativa, una plaza docente o una plaza que se requiera, ¿verdad? Se debe de mantener información documentada sobre el proceso utilizado. Entonces, fíjense, a diferencia de 9001, aquí en esta norma sí nos pide que tengamos identificado, que tengamos un proceso de reclutamiento y selección. ¿Sale? Y precisamente también nos dice que debemos de mantener información documentada, acuérdense de este loguito, sobre los resultados de la contratación. ¿Qué quiere decir? Si yo contraté a Juan Pérez, ¿sí? Debería de ser congruente todas las evidencias que yo tengo, toda la información documentada que yo tengo de la contratación de Juan Pérez
contra los criterios y contra los aspirantes que compitieron por esa vacante. Nos dice que debemos de mantener información documentada del proceso de reclutamiento y selección, aunque parte de ese proceso pase por afuera de la institución educativa, es un proceso, ¿sale? Aunque no sea parte del control de la escuela, al final de cuentas tiene que ver como, incluso hasta pudiera ser como parte o considerarse como parte de un proveedor. No sé si me explico. Pero al final de cuentas es un proceso, o sea, son los pasos a seguir desde que ustedes o la escuela tiene una necesidad para contratar a una persona hasta que la persona ya está sentada en el puesto o está parada frente a grupo, ¿sale? Ahora, aquí lo que nos está hablando la norma es de que deben de mantener de manera pública esos criterios para seleccionar o para reclutar personal. Entonces, ¿qué es lo que tendrían ustedes que ir trabajando? Precisamente ver con la secretaría o ver con la parte o con la estructura gubernamental que lleva a cabo este proceso para que compartan los criterios de reclutamiento y selección. Fíjense que yo cuando tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad Veracruzana, que es una institución pública, por lo menos yo sí recuerdo que sacaron una convocatoria, ¿sale? Para sustentar, para presentar currículums donde decía que el docente debía tener por lo menos grado de maestría y que el docente debería tener experiencia en el ramo y que el docente debía tener conocimientos de A, B, C, D y que además debía tener un ¿cómo le llaman? Número de personal o tener una recomendación de número de personal o haber dado un servicio para la Universidad Veracruzana, ¿no? Empezaron a poner diferentes requisitos y sacaron abierta la convocatoria. Y recuerdo en aquel entonces me dijo un alumno que había tenido hace tiempo, dice, oiga, profe, aquí está la convocatoria, me mandó una foto. Y una maestra que fue mi compañera en la maestría, me dice, oye, Mario, ¿no te interesa venir a dar clases? Le digo, pues realmente así como que tener mucho tiempo, ¿no? Pero pues sí, con mucho gusto vamos los fines de semana a dar clases. Abrieron la convocatoria y donde venían precisamente todos estos requisitos, todos estos criterios. Me parece que algo similar es como lo pueden llegar a manejar o como lo manejan en las instituciones o en otras instituciones públicas, maestro. Voy a evocar al reglamento que les di a conocer el día de ayer. Ustedes recordarán que eran 4 reglas. Una de las reglas era mente abierta. ¿Sí se acuerdan que lo comentamos? Bueno, el tema de mente abierta precisamente tiene que ver con esto. Si nosotros nos encerramos al no se puede, o es que nosotros lo hacemos así, hay muchísimas formas de poderlo abordar. O sea, yo estoy consciente y yo estoy seguro que, como por ejemplo, ahorita la doctora nos acaba de dar otras luces de cómo se puede abordar. O sea, es información que ya está, es información que existe, es información que se hace. Incluso, por ejemplo, yo les decía, pues un criterio es que pertenezcas a un sindicato de entrada, ¿no? O sea, pudiera ser ese el criterio. Que sí, efectivamente, que a veces, que esto, que cuando, por ejemplo, ahorita estaba leyendo uno de los comentarios del chat, cuando hay cambio de sexenio, cuando hay cambios de poderes, cuando pasan cosas, hay muchos movimientos dentro del personal, pero al final de cuentas, estos movimientos por lo general se van guiando de ciertos criterios. Que, por ejemplo, el criterio sea de Don Marín de Dopingüe o del dedazo, por decirlo de alguna manera, pues eso puede pasar, pero es un criterio. ¿Sí me explico? Ahora, ojo, todavía no estamos hablando de competencia, de que el personal deba ser competente. Vamos a llegar en su momento a ese criterio y es ahí donde los sistemas de gestión deberían realmente entrar a echarle el hombro a las personas que llegan para que pueda apoyar el sistema de gestión y las personas que están dejando los cargos y las personas que lo van a arropar a que esa persona que va a ocupar el cargo sea competente, porque me parece que nos estamos yendo todavía un poquito más allá. El requisito lo que nos está pidiendo es que mantengamos un proceso, que tengamos información documentada de un proceso de reclutamiento y selección.
¿sale? Todavía no nos habla de la contratación. Se entiende, por ejemplo, ahorita el maestro Jorge nos acaba de explicar y dar un ejemplo de su proceso de reclutamiento y selección, ¿no? O sea, ¿cómo es? Bueno, a ver, el sindicato propone, pero también si alguna persona se va, tiene la oportunidad de recomendar a un familiar, y si no hay A ni hay B, entonces tal vez haya C, pero el candidato debe cumplir con este perfil mínimo, etcétera, etcétera. Esos son criterios de reclutamiento y selección, ¿no? Incluso deberíamos de comprender que el reclutamiento es hacernos llegar de los candidatos. La selección ya tiene que ver con que identifiquemos cuál es el candidato más idóneo o que cumpla con los criterios de selección. Entonces, muchas veces ahí no puedes obligar al docente, no puedes obligar al personal administrativo, no puedes obligar a los alumnos. ¿Qué es lo que sacas? Sacas una convocatoria para hacer voluntariados. Oigan, ¿quién quiere participar aquí en la organización y en la comercialización de los boletos y en esto, y etcétera, ¿no? Y a veces algunos docentes hasta utilizan ahí técnicas de, bueno, y vamos a darle un punto extra al que venda más boletos, ¿no? Y todo el mundo a vender boletos. Entonces, a eso se refiere con el tema de voluntarios. Hay actividades inmersas dentro de una institución educativa, por ejemplo, congresos, donde necesitas echar mano de voluntarios, ¿sale? A eso se refiere con voluntarios. El otro punto, maestra, me lo puede recordar porque yo soy de lento aprendizaje y de memoria corta. Ajá. Perdón, ya para terminar con lo de los voluntarios. Estos debo de tener un registro de quién fue voluntario, supongo, ¿no? La ¿O norma no alguna nos pide como evidencia tal que o no? mantengamos, Ah, aquí no nos ok. pide que tengamos, por ejemplo, información documentada de esta situación. Vamos a ver, por ejemplo, en 7.2, donde nos habla de competencia, ahí es donde ya sí nos empieza a pedir, por ejemplo, que determinemos la competencia necesaria. O sea, Ah, pareciera así medio trivial, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué posible competencia necesitas para un voluntario? Bueno, probablemente si va a ser para un deporte, va a ser una actividad deportiva, probablemente que tenga conocimiento básicos de primeros auxilios, ¿no? Es una competencia que necesita tener una persona que va a estar auxiliando en ciertas actividades. O, por ejemplo, si va a estar apoyando con el registro electrónico, ¿qué competencia necesita? Ah, bueno, necesita tener conocimientos en manejo de equipo de cómputo, probablemente en una plataforma específica, etcétera. ¿Sale? Entonces, a eso, pero eso lo vamos a ver en 7.2 y es ahí donde sí nos pide que mantengamos información documentada.